En el vibrante y contradictorio corazón de Valencia, donde la arquitectura gótica del Carmen se mira de reojo con la modernidad del Ágora, el poder tenía una dirección postal muy concreta. Se erguía en la calle de La Paz, un monolito de 45 pisos de cristal y acero que reflejaba el sol del Mediterráneo con arrogancia. Era la sede del Grupo García, un gigante inmobiliario y de inversiones que había crecido devorando la costa levantina. Su director general era Pablo García, un hombre de 38 años que había heredado el trono hacía exactamente 5 años, tras el repentino fallecimiento de su padre, el respetado don Fernando García. Pero donde don Fernando había construido con visión y cierto respeto por la ciudad, Pablo gobernaba con la brutalidad de un conquistador que desprecia el terreno que pisa. Era un hombre esculpido por el privilegio, con la clase de atractivo peligroso que solo da el saberse impune. Sus trajes, siempre de Massimo Dutti confeccionados a medida, olían a una colonia cara y a desdén. Su Maserati azul, una mancha chillona contra la piedra histórica de la ciudad, solía estar aparcado en doble fila, bloqueando el carril bus, mientras la policía local miraba hacia otro lado. El despacho de Pablo, en la planta 45, era su santuario. Las paredes estaban revestidas de mármol crema marfil, frío al tacto, y el ventanal ofrecía unas vistas panorámicas que barrían desde el puerto hasta los arrozales de la Albufera. Era, en esencia, un trono. Desde allí, Pablo ejercía su verdadera herramienta de gestión, el miedo. Había transformado una empresa rentable en una máquina despiadada. Se alimentaba del terror de sus subordinados. Sus gritos resonaban por los pasillos alfombrados. Sus humillaciones públicas eran un ritual casi diario, y sus despidos, siempre caprichosos y fulminantes, servían como ejemplo para mantener a la manada disciplinada. Los empleados, atrapados entre la cultura tóxica y unos salarios que estaban muy por encima de la media del mercado valenciano, aguantaban. En las reuniones de equipo tragaban el orgullo. En los ascensores bajaban la mirada. Porque en la competitiva economía española, un nombre como Grupo García en el currículum abría puertas, aunque el precio fuera cerrar el alma cada mañana de lunes a viernes. Una de las sombras que se movía por este escenario de lujo y temor era Lucía Sánchez. A sus 52 años era la antítesis de todo lo que representaba aquel edificio. 15 de esos años los había pasado limpiando esas mismas oficinas, siempre en el turno de noche, de 10 de la tarde a 6 de la mañana. Era de origen ecuatoriano, pero llevaba 30 años en España. Su acento era una suave mezcla de ambos mundos que rara vez se oía, pues Lucía era una mujer de pocas palabras. Era menuda, con el cabello oscuro veteado de canas, recogido siempre en un moño apretado y funcional. Su uniforme gris, pulcro pero gastado, la hacía invisible contra las paredes de tonos neutros. Sus manos, curtidas y agrietadas por décadas de lejía y productos químicos, eran el mapa de una vida de trabajo duro. Nadie la veía realmente. Para los ejecutivos que a veces se cruzaba al amanecer, ella era parte del mobiliario, menos relevante que la máquina de café. Pero Lucía tenía una vida, tenía un marido, Mateo, un hombre que viajaba constantemente por trabajo y del que estaba orgullosa, tenía una dignidad forjada en el sacrificio, y trabajaba no solo por el dinero, sino porque el trabajo, cualquier trabajo hecho con honradez, la anclaba. Ese martes de noviembre, sin embargo, la invisibilidad de Lucía estaba destinada a hacerse añicos. El día había comenzado mal para Pablo García y, por extensión, para todo el edificio. Había llegado a las 8, una hora inusualmente temprana para él, furioso porque un pequeño error tipográfico en un informe preliminar casi había retrasado el anuncio de su última victoria. Había convocado a su asistente personal, Clara, una joven brillante de 25 años, a su despacho.
Durante media hora los empleados de la planta 45 oyeron los gritos. Pablo la acusó de incompetencia, de sabotaje, de no merecer el aire que respiraba. Clara, intentando defender su trabajo, solo consiguió enfurecerlo más. A las 8:35, Pablo salió de su despacho, arrastrando a Clara del brazo hasta el centro de la planta diáfana. «Quiero que todos vean lo que le pasa a la gente que no está a la altura del Grupo García», gritó. Delante de 30 personas, la despidió, diciéndole que recogiera sus cosas y que la seguridad la escoltaría fuera. «Y no esperes indemnización. Me encargaré personalmente de que esto conste como un despido disciplinario por negligencia grave», sentenció. Clara se fue llorando, humillada. Pablo, en cambio, se sintió vigorizado. La crueldad era su mejor estimulante. Con ese subidón de poder, se dirigió a la sala del consejo. A las 10 de la mañana, había convocado a su consejo de administración. El motivo era celebrar la adquisición hostil de Inmobiliaria del Sol, un competidor local más pequeño, pero muy querido en la ciudad, que su padre nunca había querido tocar. Pablo lo había destripado. El champán caro, traído expresamente para la ocasión, corría con generosidad. La atmósfera en la sala, con sus 20 ejecutivos trajeados, no era de alegría genuina, sino de alivio tenso. Reían de los chistes crueles de Pablo, aplaudían sus bravuconadas y brindaban por el éxito, mientras calculaban en silencio quién sería el próximo chivo expiatorio ahora que Clara ya no estaba. Lucía Sánchez no debería haber estado allí a esa hora. Su turno había terminado hacía 5 horas. Pero esa mañana, alrededor de las 5, una tubería principal de agua se había reventado en la planta 30, inundando el ala oeste. El personal de mantenimiento de urgencia tardaría horas en llegar. Lucía, viendo el desastre, se quedó. Sabía que si el agua llegaba a los servidores o dañaba el mobiliario de diseño, el coste sería enorme. Durante más de 4 horas, ella sola, con su carrito, cubos y una aspiradora de líquidos, había contenido el desastre. Había achicado agua, secado moquetas y limpiado el caos, salvando a la empresa de daños que probablemente ascendían a decenas de miles de euros. Hizo el trabajo porque era lo correcto, por ese orgullo personal que Pablo García ni siquiera podía concebir. Eran casi las 11 de la mañana cuando por fin terminó. Exhausta, con el uniforme húmedo y el moño deshecho, solo pensaba en fichar e irse a casa. Empujaba su carrito por el pasillo de la planta 45, dirigiéndose a los ascensores de servicio, cuando pasó frente a la gran sala de reuniones del consejo. En ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe y Pablo salió, con el rostro enrojecido por el alcohol y la euforia de su propio poder. Los ejecutivos reían detrás de él. Entonces la vio. Vio a esta mujer pequeña, gris, cansada, fuera de su horario, fuera de lugar. En su mente ebria de éxito, vio un objetivo fácil, una forma de prolongar el espectáculo, otro insecto que aplastar para entretener a sus socios. «¡Tú!», ladró, con un gesto imperioso. Lucía se detuvo en seco, confundida. «¿Qué haces aquí? Tu turno terminó hace horas». Pablo se acercó a ella, disfrutando de cómo ella retrocedía instintivamente. «¿Qué pasa? ¿Estabas robando material de oficina? ¿O es que te pagamos tan bien que has decidido robar horas a la empresa?» Lucía, intimidada por la agresividad y por los 20 pares de ojos que la miraban desde la sala, intentó explicar. «No, señor García. Hubo una fuga. En la planta 30, el agua». Pero Pablo no estaba interesado en excusas. La verdad era irrelevante. Solo veía la oportunidad. Con una risa despreciativa, se volvió hacia sus ejecutivos. «¿Veis? Esto es lo que pasa cuando eres demasiado blando. Se aprovechan». Entonces
Ante la mirada de todos, Pablo García cometió el acto que se convertiría en el epicentro del terremoto que estaba a punto de engullirlo. Regresó a la mesa, cogió una botella de champán francés que aún estaba medio llena, la descorchó con un gesto teatral y caminó de nuevo hacia Lucía. Ella estaba paralizada, incapaz de procesar lo que iba a suceder. Con una sonrisa cruel que no le llegaba a sus ojos oscuros, Pablo levantó la botella y vertió deliberadamente todo el contenido sobre la cabeza de Lucía Sánchez. El líquido helado y pegajoso cayó en cascada sobre su cabello canoso, empapando su rostro, metiéndose en sus ojos y haciéndola jadear por el ardor. El champán goteó por su barbilla, empapó el cuello de su uniforme gris y formó un charco humillante a sus pies. Lucía permaneció completamente inmóvil, petrificada por el shock y una humillación tan profunda que le robó el aliento. En ese momento pensó en sus 30 años en España, en el esfuerzo por criar a su familia, en la dignidad que siempre había intentado mantener. La sala de reuniones estalló. Fueron risas nerviosas al principio, pero que crecieron en volumen a medida que Pablo sonreía buscando aprobación. Algunos de los ejecutivos, cómplices cobardes de la tiranía, sacaron sus teléfonos móviles y empezaron a grabar. Grabaron a la mujer de 52 años, temblando, cubierta de alcohol, mientras su jefe se reía. Capturaron un acto que no era solo una vejación despreciable, sino un claro delito contra la dignidad de una trabajadora, una vulneración de sus derechos fundamentales que el Código Penal español castiga con dureza. Pablo, sintiéndose un triunfador absoluto, lanzó la botella vacía sobre la alfombra con un golpe satisfecho. «Y ahora», le dijo a Lucía con desprecio, «limpia este desastre que has hecho, y luego te vas a recursos humanos. Estás despedida por robar tiempo a la empresa». Temblando, con lágrimas silenciosas que ahora sí se mezclaban con el champán en sus mejillas, Lucía se agachó con dificultad. Sus manos artríticas apenas podían agarrar el cuello resbaladizo de la botella. La risa en la sala se había convertido en un murmullo excitado. Fue en ese preciso instante, en el punto más bajo de la dignidad de Lucía, cuando las pesadas puertas dobles de la sala de reuniones se abrieron de nuevo, con un suave silbido hidráulico que cortó el ambiente como un cuchillo. El hombre que entró silenció la sala al instante. No la silenció, la congeló. Era alto, rozando el 1,90 m, con unos hombros anchos que llenaban un traje de ceña de un gris marengo que probablemente costaba más que el salario anual de Lucía. Tendría unos 60 años, pero los llevaba con una vitalidad magnética. Su cabello era completamente plateado, cortado con una precisión impecable. Sus rasgos eran fuertes, aristocráticos, y sus ojos, de un azul gélido, barrieron la escena con una velocidad aterradora. Su mirada se posó primero en Lucía, arrodillada en el suelo, goteando y temblando. Luego, en los ejecutivos, que bajaron los móviles con una velocidad ridícula, encontrando de repente sus propios zapatos fascinantes, y finalmente su mirada se clavó en Pablo García, que aún mantenía una mueca de desprecio arrogante. La autoridad que emanaba de este desconocido no era la autoridad ruidosa y frágil de Pablo. Era una autoridad antigua, pesada, indiscutible. Era tan palpable que todos los ejecutivos que estaban sentados se pusieron en pie instintivamente. Incluso Pablo, aunque confundido e irritado por la interrupción, sintió la necesidad de enderezarse. El recién llegado no dijo nada. Simplemente avanzó con pasos medidos hacia el centro de la habitación, su rostro impasible, mientras el silencio se alargaba, volviéndose pesado, insoportable. El silencio que se instaló en la sala del Consejo del Grupo García era denso, casi sólido, como el mármol crema marfil bajo sus pies.
El zumbido del aire acondicionado parecía haberse detenido. El hombre alto, de cabello plateado y traje impecable, permanecía inmóvil, sus ojos azules gélidos fijos en Pablo García. Pablo, aun con la sonrisa de suficiencia congelada en el rostro, fue el primero en reaccionar. Su arrogancia era un escudo tan grueso que la confusión tardaba en penetrarlo. Soltó una risa corta, incrédula. «¿Quién demonios es usted?», espetó intentando recuperar el control de la sala. «¿No ha visto el cartel de reunión privada?» «¡Seguridad!», gritó hacia el interfono de la mesa. «¡Saquen a este intruso de aquí ahora mismo!». Pero nadie se movió. Los ejecutivos, que segundos antes reían, ahora parecían estatuas de sal, con el pánico reptando por sus rostros. El hombre de 60 años avanzó un paso más, sus zapatos italianos haciendo un sonido nítido y caro sobre el suelo. Ignoró por completo a Pablo, como si fuera un mueble ruidoso, y en su lugar se dirigió a la sala. Su voz era calmada, pero poseía una resonancia que hizo vibrar el cristal de las copas de champán vacías. «Me llamo Mateo Herrera». Hizo una pausa dramática, permitiendo que el nombre, desconocido para ellos, flotara en el aire viciado por el alcohol y la humillación. Luego, giró su cabeza hacia Lucía, que seguía temblando en el suelo, aferrada a la botella vacía. Su mirada, antes gélida, se suavizó con una ternura infinita. Entonces se volvió hacia Pablo y pronunció las palabras que iniciaron el derrumbe. «Soy el marido de Lucía Sánchez». Pablo parpadeó procesando. La confusión dio paso a un desprecio aún mayor. «¿El marido?», se burló, soltando una carcajada. «¿El marido de la limpiadora? ¿Y qué? ¿Viene a defender su honor? ¡Seguridad!», volvió a gritar. «Quiero a este hombre fuera, y a ella también. Están los dos despedidos». Mateo lo dejó terminar impasible, como un roble centenario soportando el viento de un niño. Solo cuando Pablo terminó de vociferar, Mateo habló de nuevo, esta vez directamente a él. «No, señor García, usted no va a despedir a nadie, y seguridad no va a venir». Lentamente, del bolsillo interior de su chaqueta cegna, sacó un teléfono y una funda de piel que contenía varios documentos doblados. «Usted pregunta quién soy. Es una buena pregunta, aunque llega tarde». Desplegó uno de los documentos. «No soy un extraño en este edificio. Soy el propietario del Grupo Herrera, un conglomerado internacional con sede central en Sevilla». Los ejecutivos más veteranos palidecieron visiblemente. El Grupo Herrera era una leyenda en el sector, un titán silencioso que poseía participaciones en docenas de empresas. «Y entre nuestras 72 compañías», continuó Mateo, su voz bajando un tono, volviéndose cortante, «se encuentra una pequeña sociedad de inversión llamada Inversiones Romero». El color desapareció por completo del rostro de Pablo García. Fue como si le hubieran succionado la sangre de golpe. Tuvo que apoyarse en la mesa de caoba para no caer. Inversiones Romero. No era una sociedad pequeña. Era el accionista mayoritario del Grupo García, el dueño silencioso del 42% de las acciones, el poder real detrás del trono que Pablo creía suyo por derecho de sangre, el poder que su padre, don Fernando, siempre le dijo que respetara y que él, en su arrogancia, había ignorado, tratándolos como inversores pasivos. «Inversiones Romero», repitió Mateo, saboreando las palabras, «que controlo en su totalidad, posee la participación de control de esta, su empresa». «Y esto», dijo, levantando otro documento que tenía el sello del Registro Mercantil de Valencia, «es un poder notarial especial, solicitado esta misma mañana, que me otorga, como representante legal del accionista mayoritario, autoridad decisional inmediata sobre todas las operaciones y el personal de esta compañía ante cualquier contingencia grave. Y creo, señor García, que lo que acabo de presenciar
califica como contingencia grave. Mateo guardó los papeles. Estaba en Valencia para una reunión en el puerto. Decidí pasar a darle una sorpresa a mi esposa. Quería llevarla a comer a un sitio agradable junto al mar, ya que su turno terminaba a las 6. El guardia de la entrada, un hombre muy amable, me informó que seguía arriba debido a una fuga de agua en la planta 30. Me explicó que ella se había quedado voluntariamente durante casi 5 horas para evitar un desastre. La mirada de Mateo se endureció. Subí y presencié el acto de sadismo laboral más repugnante, cobarde e ilegal que he visto en 40 años de carrera profesional. Se giró entonces hacia el Consejo de Administración. El grupo de 20 ejecutivos ahora parecía una clase de escolares aterrados. Y ustedes, siseó Mateo, ustedes, los líderes de esta compañía, riendo, aplaudiendo y grabando. Señaló con el dedo a 2 directores que aún tenían los móviles en la mano, con la luz roja de grabación brillando en uno de ellos. ¿Son conscientes de lo que han hecho? Mateo era un hombre que no solo entendía el poder, sino también la ley. Lo que han presenciado y alentado no es una broma de mal gusto, es un delito. Están siendo cómplices y testigos de un delito contra la integridad moral, tipificado específicamente en el artículo 173.1 del Código Penal Español, que castiga infligir a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. Las penas, se lo recuerdo, incluyen prisión. El silencio fue absoluto. Sin mencionar, añadió, la flagrante vulneración de sus derechos fundamentales, recogida en el Estatuto de los Trabajadores, y, para los que grababan, una posible violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el derecho al honor, al grabar y tener la intención de difundir imágenes vejatorias de una empleada. Se acercó a la cabecera de la mesa. Así que aquí tienen sus opciones. Son 20. Pueden presentar su baja voluntaria ahora mismo, renunciar a esta farsa de consejo. Les garantizo la indemnización mínima legal que les corresponda por su tiempo en la empresa, a cambio de una cláusula de confidencialidad férrea y la entrega inmediata de esos teléfonos. Hizo una pausa. Pueden quedarse y ser incluidos como cómplices en la querella criminal que mis abogados comenzarán a redactar en... Miró su reloj. 10 minutos. Una querella contra ustedes y contra Pablo García, que les aseguro, arruinará sus carreras para siempre, independientemente del resultado penal. Elijan. No tardaron ni 30 segundos. Fue una desbandada. Sillas raspando contra el suelo. El sonido de maletines de cuero cerrándose, iPads guardados con manos temblorosas. Uno por uno, los 20 ejecutivos más poderosos del Grupo García recogieron sus cosas. Evitaban la mirada de Pablo, pero, sobre todo, evitaban mirar a Lucía, que seguía en el suelo, ahora observando la escena con una mirada aturdida. Dejaron sus teléfonos corporativos sobre la mesa y salieron en fila, como ratas abandonando un barco que se hunde. En menos de 5 minutos, la vasta sala de reuniones quedó vacía, salvo por Pablo, Mateo y Lucía. Bueno, y un agente de seguridad que había llegado finalmente, alertado por la salida masiva, y que ahora permanecía en la puerta, evaluando la situación y reconociendo instintivamente dónde residía el nuevo poder. Pablo García, pálido como un fantasma, temblaba, pero esta vez de ira y miedo puros. «No puede hacerme esto», balbuceó. «Esta empresa la levantó mi padre. Es mi nombre el que está en la puerta». «Su padre», replicó Mateo con frialdad. «Don Fernando, con quien tuve el placer de hacer negocios, era un hombre respetable. Usted es una vergüenza para su legado, un niño mimado jugando a ser empresario con el dinero de otros. Llamaré a mis abogados. Esto es una toma de control ilegal». Mateo casi sonrió. «Adelante, llámelos.
Mientras lo hace, yo ejerceré mi derecho como accionista mayoritario. Señor García, en virtud de la autoridad que me confiere el 42% del capital social y ante su flagrante, pública y criminal violación de sus deberes fiduciarios, éticos y legales como administrador de esta compañía, queda usted destituido como director general y administrador único del Grupo García, con efecto inmediato. Mateo se giró hacia el guardia de seguridad, que se cuadró. ¿Su nombre? Javier, señor, dijo el guardia, un hombre de unos 50 años que había sufrido las humillaciones de Pablo en más de una ocasión. Javier, por favor, escolte al señor García fuera del edificio. Asegúrese de que no se lleva nada salvo sus efectos personales inmediatos. Su acceso a todas las instalaciones, cuentas bancarias y sistemas del grupo queda revocado desde este preciso instante. Pablo intentó abalanzarse sobre Mateo, pero el guardia, Javier, se interpuso. «Será mejor que se vaya por las buenas, señor García», dijo el guardia, con una calma profesional que ocultaba años de resentimiento. Pablo, derrotado, sabiendo que había perdido, escupió al suelo. «Se arrepentirá de esto, Herrera. Todos ustedes». Fue escoltado fuera de la sala, sus gritos resonando por el pasillo antes de ser silenciados por el cierre del ascensor. En la sala, el silencio regresó, pero esta vez era un silencio de alivio. Todo el peso de la autoridad y la ira desapareció del rostro de Mateo Herrera. Se giró hacia Lucía, que seguía en el suelo, mirando el charco de champán pegajoso. Con una ternura que contrastaba violentamente con su dureza anterior, Mateo se acercó y se arrodilló frente a ella sin importarle manchar las rodillas de su traje de miles de euros. «Lucía, cariño», dijo en voz baja. Le apartó un mechón de pelo mojado de la cara. Lucía lo miró, y la coraza que la había mantenido inmóvil finalmente se rompió. Las lágrimas brotaron silenciosas y amargas. «Mateo, qué vergüenza», susurró ella. «No, no, no», dijo él, negando con la cabeza. Se quitó su chaqueta segna, un gesto que valía más que 1000 palabras, y la envolvió con cuidado alrededor de los hombros de Lucía, cubriendo el uniforme gris y húmedo. «La vergüenza es de ellos. Tú no has hecho nada más que trabajar con dignidad, como siempre». Con cuidado, la ayudó a ponerse en pie. Lucía se aferró a él temblando. «Vámonos a casa», dijo él suavemente. Ignorando el desastre, la guió fuera de la sala, pasando junto al guardia de seguridad, a quien le dijo: «Javier, cierre esta sala. Nadie entra hasta que llegue mi equipo. Y gracias». Salieron al pasillo principal de la planta 45. Las secretarias y asistentes, que habían oído los gritos y la desbandada, los miraban con asombro. Vieron al hombre más poderoso que jamás habían conocido, el legendario Mateo Herrera, del que solo habían oído hablar en los círculos financieros, con su esposa, la limpiadora, envuelta en su chaqueta de lujo, guiándola hacia el ascensor privado de Pablo. Mateo pulsó el botón y las puertas se abrieron. Entraron y mientras descendían los 45 pisos, el imperio de Pablo García se desmoronaba. Antes de que llegaran al vestíbulo, los ejecutivos huidos ya estaban llamando a sus abogados y headhunters. Uno de ellos, el más cobarde y también el más astuto, filtró el vídeo que había grabado a un conocido en un blog de noticias de Valencia. A la 1 de la tarde, menos de 2 horas después del incidente, el vídeo de Pablo García vertiendo champán sobre Lucía Sánchez era viral. La indignación en las redes sociales fue instantánea y feroz. El Grupo Herrera emitió un comunicado oficial a las 2 de la tarde, anunciando que había tomado el control efectivo del Grupo García debido a graves e intolerables irregularidades éticas y legales detectadas en la alta dirección. Anunciaron una auditoría completa y la suspensión de todo el consejo. A las 3,
El Maserati de Pablo, que era un leasing a nombre de la empresa, estaba siendo retirado por una grúa de la doble fila de la calle de La Paz, para regocijo de los transeúntes. Pero la primera llamada que hizo el equipo de Mateo no fue a la prensa. Fue a Clara, la asistente despedida esa mañana. La localizaron, le explicaron la situación, le ofrecieron una disculpa formal en nombre de la empresa y no solo le devolvieron su trabajo, sino que le ofrecieron un aumento y una indemnización por la humillación sufrida. Era la primera señal de que las cosas en el Grupo García iban a cambiar y muy deprisa. El descenso de los 45 pisos en el ascensor privado fue un viaje surrealista. Lucía Sánchez permanecía de pie, temblando ligeramente, envuelta en la chaqueta segna de su marido, que olía a sándalo y a una seguridad que ella no había sentido en años. La seda del forro era un contraste absurdo contra su uniforme gris, todavía húmedo y pegajoso por el champán. Mateo Herrera no la soltó ni un segundo. Su brazo era un ancla de acero alrededor de sus hombros. Cuando las puertas se abrieron en el vasto vestíbulo de mármol, todos los ojos se volvieron hacia ellos. Los empleados que se preparaban para ir a comer, los guardias de seguridad de la entrada, los mensajeros, todos vieron la escena. El legendario Mateo Herrera, el titán de Sevilla, saliendo del ascensor del SEO, con la limpiadora del turno de noche envuelta en su abrigo de lujo. Era una imagen tan poderosa, tan incomprensible, que el bullicio del mediodía cesó de golpe. Mateo los ignoró a todos, guiando a Lucía a través del vestíbulo con la dignidad de un rey protegiendo a su reina, y la condujo hasta un discreto sedán oscuro que esperaba fuera. El chófer, viendo la expresión de su jefe y el estado de Lucía, abrió la puerta sin hacer preguntas. El viaje a su piso en el barrio del Pla del Real fue silencioso. Solo cuando estuvieron dentro de la comodidad de su hogar, Lucía se sentó en el sofá y el temblor se convirtió en sollozos silenciosos, una liberación de la humillación acumulada durante horas, durante años. Mateo se arrodilló frente a ella, igual que ella había estado arrodillada en aquella sala, pero su gesto era de devoción. Le quitó la chaqueta mojada y fue a por una toalla. Mientras él le secaba el cabello con una ternura infinita, ella finalmente habló. «¿Por qué dejaste que trabajara allí, Mateo?», susurró, la vergüenza volviendo. «Sabías cómo era esa gente. Todos lo sabían». Mateo dejó la toalla y tomó sus manos. Esas manos curtidas por el trabajo que él siempre había besado con reverencia. «Porque me lo pediste, mi amor», dijo él, su voz suave. «Cuando nos casamos hace 35 años, me dijiste que nunca querrías ser solo la esposa de un hombre rico, que venías de Ecuador sin nada y que tu trabajo era tu independencia, tu dignidad. ¿Cómo iba yo a quitarte eso?». Él le confesó algo que rara vez mencionaba. «Antes de que el Grupo Herrera existiera, yo fui obrero en las obras del puerto de Sevilla. Sé lo que es ser invisible. Sé lo que es que te miren por encima del hombro. Yo he respetado tu trabajo, Lucía, porque te respetaba a ti, pero lo que ese niño hizo hoy», su voz se endureció. «Eso no era trabajo. Eso fue un ataque. Y yo te prometí, cuando tu familia te dio la espalda por casarte conmigo, que nunca dejaría que nadie te hiciera daño. Hoy he tardado en llegar, pero he cumplido mi palabra». Lucía lo miró, entendiendo por primera vez la profundidad del vínculo que compartían. No era solo amor, era un pacto de respeto mutuo. Mientras tanto, Valencia ardía. El vídeo, filtrado por un ejecutivo anónimo, se había convertido en un tsunami digital. A las 3 de la tarde era la noticia de apertura en todos los telediarios nacionales. «Todos somos Lucía» se convirtió en trending topic mundial. La gente estaba indignada, no solo por el acto de Pablo, sino por las risas cómplices del consejo.
El Grupo García se enfrentaba a una crisis de reputación que amenazaba con destruir la compañía en días. Los inversores empezaron a vender acciones en pánico. Pero Mateo Herrera no había construido un imperio dejándose llevar por el pánico. A las 4 de la tarde, mientras Lucía descansaba, él ya estaba en la sede del Grupo Herrera en Valencia, dirigiendo la operación de rescate. Su primera acción no fue una rueda de prensa. Fue una orden de auditoría forense completa de las cuentas del Grupo García. La segunda fue convocar una reunión de emergencia, pero no con directivos, sino con todos los empleados de limpieza, mantenimiento y seguridad del edificio. A las 6 de la tarde, más de 100 empleados de los servicios más bajos del escalafón estaban reunidos en la cafetería principal. Mateo Herrera entró solo y se subió a una mesa. Se presentó. Soy Mateo Herrera, y desde hoy esta empresa tiene un nuevo rumbo. Anunció un aumento salarial inmediato del 30% para todo el personal de servicios generales. Un silencio atónito fue seguido por un estallido de aplausos y lágrimas. Anunció que Javier, el guardia de seguridad que había mantenido la calma, era el nuevo jefe de seguridad de todo el edificio. Y anunció la creación de la Oficina de Ética y Escucha del Empleado. ¿Y su directora? Clara, la asistente que Pablo había despedido y humillado esa misma mañana y que había aceptado volver atónita ante la oferta milagrosa de Mateo. En un solo día, Mateo había decapitado la tiranía y elevado a los oprimidos. La lealtad que compró esa tarde no tenía precio. Las semanas siguientes fueron una tormenta legal y financiera. La auditoría reveló lo que Mateo sospechaba. Pablo García no solo era un matón, sino también un incompetente que había estado desviando millones en fondos de la empresa para financiar su estilo de vida, justificando el Maserati, el ático y las fiestas como gastos de representación. Con estas pruebas, el Grupo Herrera inició acciones legales no solo por la vía penal por el acoso a Lucía, sino también por administración desleal. Los activos de Pablo fueron congelados judicialmente, sus tarjetas de crédito canceladas, su ático, propiedad de la empresa, fue desalojado. Pablo García, el rey de Valencia, se encontró en menos de un mes sin nada. Sus amigos desaparecieron como el humo. Se vio obligado a mudarse a un monoambiente de alquiler en el barrio de Patraix, pagado con el poco dinero personal que le quedaba y que no estaba vinculado a la empresa. Su nombre era Lodo. Ningún restaurante le daba mesa. Ninguna empresa le devolvía las llamadas. Se había convertido en un paria, perseguido por el vicio de su propia crueldad, que ahora vivía permanentemente en Internet. Lucía, mientras tanto, tomó una decisión. Ante la insistencia de Mateo para que se jubilara y viajara con él, ella aceptó, pero con una condición. Quiso trabajar 3 meses más, no por necesidad, sino por principios. Quería entrar a ese edificio cada día, ya no como una sombra, sino como la mujer que era. Quería que la vieran, que la saludaran. Y así fue. Durante 3 meses, Lucía Sánchez fichó cada día. Sus compañeros de limpieza la trataban con una reverencia casi religiosa. Los ejecutivos que Mateo había puesto temporalmente al mando, gente de su confianza traída de Sevilla, le daban los buenos días llamándola Doña Lucía y le sostenían la puerta del ascensor. Fue el acto final de afirmación de su dignidad. Pasaron 2 años. El Grupo García, ahora renombrado García Herrera Holdings, era irreconocible. Bajo la dirección ética de Mateo y la supervisión de Clara, se había convertido en un modelo de responsabilidad social corporativa en España. Ganaba premios no solo por su rentabilidad, que se había disparado gracias a la nueva confianza de los inversores, sino por ser el mejor lugar para trabajar. Y Pablo García, ¿qué fue de él?
Los 2 años en el desierto lo habían roto y reconstruido. Tras tocar fondo, sin dinero y consumido por la vergüenza, empezó a ir a terapia. Y, de forma anónima, comenzó a trabajar como voluntario en un comedor social en el barrio del Cabañal. Allí, sirviendo comida a personas que lo habían perdido todo, empezó a entender el valor de una mirada amable, de un plato caliente. Aprendió la humildad siendo invisible, de la misma manera que él había hecho invisible a Lucía. 1 año después de su caída, escribió una carta larga, torpe y dolorosa dirigida a Lucía Sánchez, pidiendo perdón, sin esperar respuesta, simplemente para sacar el veneno de su sistema. Lucía la leyó, la compartió con Mateo y la guardó. Cuando Lucía decidió jubilarse oficialmente, 2 años después del incidente, la empresa no le dio un reloj de oro. Le organizó la fiesta de jubilación más espectacular que Valencia recordaba. Se celebró en el edificio Vélez Events, con vistas al mar. Estaban todos, los nuevos directivos, sus compañeros de limpieza vestidos de gala, el guardia Javier, la directora Clara. Mateo voló desde Sevilla y subió al estrado. No habló de negocios. Habló de su esposa, de su fuerza, de su dignidad. Dijo al mundo que ella era el pilar ético de la compañía y que en su honor la empresa lanzaba la Fundación Lucía Sánchez, dotada con 10 millones de euros, dedicada a proporcionar asistencia legal y psicológica a víctimas de acoso laboral en toda España. Los aplausos resonaron sobre el Mediterráneo. En medio de la celebración, una figura vacilante apareció en la entrada. Era Pablo García. Estaba más delgado, vestía un traje sencillo y barato, y en sus ojos ya no había arrogancia, solo un miedo profundo. Javier, el jefe de seguridad, lo vio e instintivamente fue a interceptarlo, pero se detuvo al ver la expresión del hombre. Pablo solo dijo: «Por favor, solo quiero hablar con ella. Me iré de inmediato». Javier, viendo que la amenaza se había extinguido, asintió y lo dejó pasar. Pablo se abrió paso entre la multitud, que se apartó con murmullos de asombro. Se detuvo frente a Lucía y Mateo. Mateo se tensó, moviéndose instintivamente para proteger a su esposa, pero Lucía puso una mano tranquilizadora en su brazo. Pablo miró a Lucía y ante el asombro de cientos de personas hizo lo impensable. Se arrodilló. Se arrodilló en el suelo, delante de la mujer que había humillado. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. «Doña Lucía», dijo, su voz quebrada, «no pido perdón, porque lo que hice es imperdonable. Solo quiero decirle, mirándola a los ojos, que lamento cada segundo de ese día, que he pasado 2 años intentando entender al monstruo que fui y que dedicaré el resto de mi vida a intentar ser un hombre que merezca respirar el mismo aire que usted». La sala estaba en un silencio absoluto. Lucía lo miró durante un largo momento. Vio la verdad en sus ojos rotos. Se agachó ligeramente y le dijo con una voz calma y firme: «Señor García, levántese. El perdón no es algo que yo pueda darle. Eso debe encontrarlo usted. Lo que hizo me hirió profundamente, pero veo que su esfuerzo por cambiar es real. Espero que continúe mejorando. Espero que aprenda de verdad. Esa será su verdadera redención». Pablo se levantó temblando. Asintió, incapaz de hablar, y se dio la vuelta para marcharse. «Espera», dijo Mateo. Pablo se detuvo. Mateo lo había observado todo. Creía en la justicia, pero también creía en las segundas oportunidades cuando eran ganadas. «Mi equipo de la fundación necesita gente en el departamento de archivo. Es el salario mínimo. Empezarás mañana si quieres». Pablo se quedó boquiabierto. Miró a Mateo, luego a Lucía, y solo pudo asentir, las lágrimas de gratitud ahora reemplazando a las de vergüenza. Aceptó. Los años pasaron. Lucía y Mateo vivieron la jubilación dorada que merecían. Viajaron a Ecuador,
donde Mateo usó su fortuna para reconstruir la aldea natal de Lucía, creando escuelas y un centro de salud. Viajaron por el mundo, siempre cogidos de la mano. El grupo García Herrera se convirtió en un faro de ética empresarial. Y Pablo García, fiel a su palabra, trabajó. Empezó archivando papeles en la fundación. Su humildad y su nueva perspectiva, forjada en el fuego de la humillación, impresionaron a todos. Ascendió lentamente, éticamente. 10 años después del incidente, Pablo, ahora con 48 años, era el director de ética global del Grupo Herrera. Daba conferencias por todo el mundo, usando su propia historia viral como el máximo ejemplo de lo que no se debe hacer, enseñando que el verdadero poder no reside en cuánto puedes humillar a alguien, sino en cuánto puedes elevarlo. Una tarde, en la sede de Valencia, Pablo vio a un joven becario derramar accidentalmente una bandeja entera de cafés en el vestíbulo, justo cuando entraba un cliente importante. El becario palideció, esperando el grito, el despido. Pablo, en lugar de eso, sonrió amablemente. Se quitó la chaqueta, se arrodilló en el suelo, cogió unas servilletas y empezó a ayudar a limpiar el desastre. «Tranquilo, hijo», le dijo al becario. «Los accidentes pasan. Lo importante nunca es la caída, sino cómo ayudamos a los demás a levantarse». En ese momento, en esa oficina, el círculo se había completado. En una playa de las Seychelles, Lucía y Mateo leían la noticia de ese pequeño gesto que alguien había compartido en la intranet de la empresa. Lucía sonrió y apoyó la cabeza en el hombro de su marido. Habían demostrado que el amor verdadero no susurra palabras dulces, sino que actúa, que la dignidad no tiene precio y que a veces, para salvar un alma, primero hay que destruir un imperio. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.